Osuna es una ciudad con 3000 años de historia. Los primeros pobladores fueron los turdetanos, cuando el lugar recibía todavía el nombre de Urso. Marco Antonio, por mandato del mismísimo Julio César, refundó la villa en el año 44 a.C., dando así cobijo a los veteranos de guerra y convirtiendo la zona en lugar habitable para ciudadanos romanos, bajo la denominación de Colonia Genetiva. Durante esa época convivieron turdetanos y romanos sin mayores complicaciones. El historiador Francisco Ledesma nos relata esta rica historia ursaonense. Con la llegada de los romanos, hay un momento en que la ciudad va a entrar en un periodo de romanización, un periodo clásico. La última batalla que se libra entre las fuerzas de César y de Pompeyo se libra en Urso, en la antigua ciudad. Desde ese momento conviven dos colonias. Por una parte la ciudad turdetana y esa nueva colonia que hay de gente de Roma aquí. De ese momento histórico parten los elementos más conocidos de la cultura antigua que hay como restos arqueológicos. Están los relieves de Osuna, que están en el Museo Arqueológico Nacional, el toro de Osuna, o de la parte romana, los bronces de Osuna, que son las leyes municipales de esa nueva colonia que surge en ese cerro. De la etapa visigoda prácticamente no se sabe nada. De la etapa musulmana posterior, pues casi más de lo mismo. Ahí se borró la memoria cuando llegaron los cristianos, se borró la memoria musulmana. Pero parece que hay un movimiento en esos momentos, hay un movimiento de ese casco, desde esa parte del asentamiento turdetano y esa colonia romana, hay un movimiento que ya va buscando la zona más cercana al llano, hacia lo que es la zona actual de la población. Son pocas las informaciones que quedan de la época musulmana, en la que la ciudad se llamó Oxona. Tras la conquista de Fernando III y el reino castellano, Osuna es entregada a la Orden de Calatrava, quien la alza al nivel de ciudad estratégica por su peculiar situación geográfica, muy necesaria para la defensa de la frontera con el reino nazarí de Granada. Luego llegó una de las figuras clave de la historia de Osuna, Pedro Téllez de Girón, que junto a otras familias de la nobleza, dota a la ciudad de una fisonomía muy atractiva, consolidando los caminos que iban hacia Sevilla y hacia Teba. El pueblo destaca por su crecimiento y por una arquitectura que mostraba majestuoso el carácter señorial de la villa. Si paseamos por las calles del casco antiguo, se puede comprobar que hay una serie de jalones, de palacios, de casas solariegas, de palacetes, con portadas del siglo XVI, pero abrumadoramente es mucho mayor con las portadas del siglo XVIII. Y no solo porque se hayan hecho ruinosas las más antiguas, sino porque ese proceso va ganando con el tiempo. Y en el siglo XVIII, probablemente cuando menos valía un título nobiliario, es cuando más aspiraciones había a tenerlo. Es decir, los marqueses, los condes, que se nombran en el siglo XVIII, ya no van a ser señores territoriales, únicamente van a tener esa capacidad por una merced real que les da honor, les da prestigio, pero no les da jurisdicción, no tienen capacidad de renta sobre la población, no tienen vasallos. Sin embargo, hay una eclosión de ese tipo de cosas. Y si salimos a la calle, el Palacio del Marqués de la Gomera, por ejemplo, el de Puerto Hermoso, que también lo fue, los Gobantes y Erdara, la familia Gobantes, que no llegó nunca a tener título, pero que aspiró, los Cepeda, que pues también lo intentaron, los Torres, que venían de los reyes de Navarra, la familia Linero, los Rosos, Huetos. Todas esas familias acaban creando unas grandes mansiones que reflejan en el exterior su poderío a través de fachadas monumentales y aparatos. Ese es el gran momento de la ciudad. El mejor legado que ha dejado la historia en forma de edificios a los actuales habitantes de Osuna es precisamente ese maravilloso conjunto de casas-palacio que hoy en día se han rehabilitado para ser viviendas y centros de servicios para los sursaonenses. De otra forma no se podrían haber conservado por sus altos costes de mantenimiento. Junto a ellos, la herencia religiosa es el otro gran regalo que nos ha dejado la historia. Monasterios, conventos, ermitas e iglesias salpican el maravilloso paisaje que se observa desde lo alto, donde está enclavado la Colegiata, el más representativo de los iconos eclesiales de la villa. Echando un vistazo al horizonte, se pueden disfrutar, entre otras, de la iglesia de la Merced, la de San Carlos el Real, Santa Clara,
el Carmen, la de Consolación o el Convento del Espíritu Santo.